¿Qué ¿Cómo le va? tal? Ahí estamos, Buenas ¿eh? tardes, Acá Fer, ¿cómo estamos, andamos? muy bien, acá cerrando la semana. Una larga semana, una intensa semana con mucha información por afuera del Congreso de la Nación, Así con otra es. realidad muy distinta a partir de la condena, la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner y el trastocamiento, ¿no?, de la agenda política en todas sus dimensiones. Así que termina esta primera semana y la semana que viene cortita, pero también el miércoles, Sí, el día exacto. en que la expresidenta, ex vicepresidenta, senadora mandato cumplido, diputada mandato cumplido, va a presentarse en los tribunales de Comodoro Pi, y una gran movilización que va a estar en las inmediaciones entre Constitución y el Bajo, ¿no? Ahí la zona de Claro, Retiro. exactamente. Y el impacto, obviamente, aquí en lo que tiene que ver con la actividad, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado Nacional. Algunas comisiones que están programadas, muy pocas para la próxima semana, más por la semana corta, ¿no? Exacto. Porque hay un problema y una realidad. Cuando se viene del fin de semana largo, que esto es... va a ser a partir del martes, porque está el feriado del lunes, y posteriormente hay un feriado el próximo día viernes, con motivos del Día de la Bandera. eh, Hay problemas para poder, Claro, los digamos, viajes. hacer que los legisladores vengan hasta la ciudad de Buenos Aires, principalmente en aquellos distritos donde hay una afluencia mayor y movimiento mayor turístico durante los fines de semana largos. Exactamente, así que va a haber mucho movimiento por las inmediaciones de las zonas turísticas, poca en la actividad en el Congreso. Así es. Y nosotros acá nos vamos a dedicar, como es viernes, a resumir un poco lo que ha dejado la semana, anticipar lo que va a pasar también un par de días después con la visita de Guillermo Franco, que es lo más trascendente que también va a tener en materia parlamentaria las próximas semanas, pero es tiempo de los títulos, Fernando. Vamos a los títulos del día de hoy. Comisión Libra, la oposición presenta un proyecto para destrabar el empate. La Comisión de Derechos Humanos sesionó en Formosa, encuentro informativo donde recibieron los testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Informe oficial del INDEC, el gobierno celebró que el índice de inflación del 1,5 fue el más bajo en los últimos 5 años. Bueno, ahí están los temas centrales. Estaba lo de la Comisión Libra, está el tema de lo que sucedió y que ayer mencionábamos, ¿no? La presencia de diputados nacionales encabezados por Sabrina Ahmeyet, diputada del PRO por la Ciudad de Buenos Aires y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que tuvo una reunión informativa en la provincia de Formosa. El tema tiene que ver y estaba vinculado a lo referido a la violación de derechos humanos durante la pandemia. Exactamente, y también hay que decir que, bueno, en términos internacionales se complicó bastante la situación entre Israel y la zona ahí de la Franja de Gaza, por las distintas tensiones que se dan en términos de ataques vinculados con el originario ataque terrorista de Hamas hace ya 1 año y medio Sí, largo. claro. Y justamente el presidente de la Nación salió de Israel y a las pocas horas se cerraron la circulación aérea por los cielos de Israel, y 2 diputados dieron a conocer en las últimas horas que están varados en Israel y que, bueno, están muy bien ellos, están en refugios. Recién hace minutos hablábamos con uno de ellos. Se trata de Damián Arabia del PRO y de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, que ha venido a un evento particularmente, a una actividad. Ahí vemos el tuit de Maximiliano Ferraro, justamente haciendo referencia a que está bien, que están en refugio, y toda la situación que se dio con los ataques de estas primeras horas del día, para llevar tranquilidad a todo el mundo que los diputados están bien. No se sabe todavía cuándo van a volver, pero se encuentran en refugios y en buenas condiciones de salud, ¿no? Y ahí está el tuit de Damián Arabia también, señalando que está en Tel Aviv, invitado por un evento, y en estos momentos, a partir de también que se ha incrementado el conflicto entre Israel e Irán, esto hace que esté el espacio aéreo cerrado, y la preocupación obviamente desde el Congreso Nacional hacia
Israel por la suerte de estos dos diputados que han tenido que salir del hotel donde estaban para ir a un refugio en Tel Aviv. Le damos la bienvenida a nuestra Pero compañera Silvia Rascher también. ¿Cómo está, Silvia? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, los diputados estaban en un hotel que tiene todas las condiciones y están adentro del hotel. Claro, en un refugio, ¿no? No, están adentro del hotel. Cuando suena la alarma, tienen que ir al subsuelo, que es el refugio, pero están adentro del hotel. Bien. No es que salen del hotel para ir a otro lado. Bien, claro. Ese hotel tiene un subsuelo que se utiliza como protegido. refugio. En realidad son los subsuelos que hay, como mi familia, cuando suena la alarma, van al lado de los departamentos que hay escaleras. Son lugares que se utilizan para preservarse por si hay algún ataque, nada más. Y que mientras dura la alarma, que puede ser 5 o 10 minutos. Después vuelven al lugar donde estaban. Claro. Bueno, eso es lo importante, también dar cuenta. Hoy con Silvia vamos a hablar de otros temas, pero es información de último momento, Sí, se claro, conoció en el obvio. día de hoy. Sí. Justo estábamos conversando con ellos y sabemos que están en buenas condiciones y protegidos. Hay que ver ahora cómo se va desplegando toda la situación en Israel para ver cuándo podrían venir Y por hasta ahora acá, me ¿no? parece que Van a los quedar vuelos ahí. no se van a reanudar, van a tener que esperar un par de días por lo menos. para poder salir. Claro. Bueno, vamos a la actividad netamente parlamentaria Sí. y actividad que tiene que ver con eventos vinculados con la diplomacia parlamentaria. exacto, se realizó en Diputados el Seminario Académico Argentina-ASEAN, Socios Estratégicos en un Mundo en Transformación. Lo estamos viendo en estas imágenes, organizado justamente este seminario en el Salón del Auditorio de la Cámara de Diputados por la Dirección de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional de la Cámara. Participó por parte del oficialismo de la Libertad Avanza el diputado Santiago Pauli, que es el presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Vietnam, y destacó la importancia de fortalecer lazos bilaterales con un enfoque académico para mejorar el alcance y dar mayor potencial. Sí, exactamente. Bueno, ahí estamos viendo imágenes. También participó, entre otros, el periodista y escritor Gastón Fiorda, quien señaló que Vietnam, principal destino regional dentro de la ASEAN, busca convertirse, dijo el periodista, en una nación desarrollada apostando a la ciencia y la tecnología. También estuvo Ezequiel Ramoneda, que es el secretario del Departamento de Asia y el Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. La diputada mandato cumplido Julia Perier, que es presidenta del Observatorio de Relaciones Internacionales de la Fundación Victoria, y además subrayó la importancia en la relación comercial entre Asia y la Argentina, porque el 10 de junio se celebró el Día de ASEAN justamente en el emblemático edificio aquí de la Confitería del Molino, y también Así se es. reafirmaron los vínculos diplomáticos entre Vietnam y la República Argentina. Exactamente. Bueno, parte de lo que tiene que ver con la diplomacia parlamentaria, que en los últimos años ha crecido fuertemente, esta relación entre los distintos países para con la República Argentina, y lo mismo el Parlamento argentino hacia otros parlamentos, y ese nexo que hacen los embajadores y por supuesto, como los embajadores de otros países que vienen al Parlamento argentino y en el Parlamento argentino se crean estas comisiones, también embajadores argentinos en otros países hacen lo mismo en los diferentes parlamentos. Y es parte, Silvia, eso de las relaciones, ¿no? Entre los Exactamente. estados y entre los congresos. Sí, yo quería destacar a Gastón Fiorda, que es un periodista que se ha especializado en los vínculos entre Argentina y Vietnam, ha ganado premios. Sí. Bueno, me parece Presentó su que hay que doctorado destacar. sobre Vietnam, Sí, hay que claro. decir su tesis doctoral, que esperamos pronto la publique. Exactamente, entonces me parece que había que rescatarlo Sí. a un colega que se ha especializado La periodista en una parlamentario. temática. Destacás, estuvo aquí en Diputados TV en algún Estuvo en momento Diputados también, TV, lo queremos de está vuelta. está en Radio Nacional. Claro. Y hace muchos años que cubre la tarea parlamentaria en este Congreso Nacional. Exactamente, vamos a repasar algunos de los testimonios de los diputados que estuvieron participando aquí en Diputados Televisión de todos estos días. En la bancada se presentó el diputado Martín Ardoaín de la provincia de La Pampa, del Bloque PRO. Estuvo sin duda hablando
sobre, bueno, las distintas discusiones que se dieron. Él participó de la Comisión de Agricultura y Ganadería que recibieron a trabajadores del INTA para poner en valor, ¿no?, el aporte que hace justamente este organismo público, que desde el Gobierno Nacional quieren reunirlos o sintetizar distintos organismos en una sola institución, y esto decía el diputado Ardoin. Que lo primero que tenemos que hacer es ver qué propuesta tiene el gobierno. ¿Hasta ahora no tuvo ninguna? Por eso no hay ninguna. O sea, todo rum está generando muchísima incertidumbre en la institución, que cumple 70 años, con técnicos de recontra renombres, con un desarrollo territorial y federal muy importante. Se ha investigado muchísimo, mucho de los desarrollos de las economías regionales tiene que ver con el INTA, pero esta no comunicación del gobierno oficial lo que genera mucha incertidumbre. Vuelvo a decir, mi parecer, yo creo que como se están revisando todas las instituciones, el INTA no escapa a eso, pero una cosa es decir, hay gente de más, hay gastos que no se controlan, se puede reacomodar, eso es una cosa, y otra cosa es decir, como decís vos, se cierran las agencias locales. ¿Pero hoy qué está pasando? Incertidumbre total. ¿Ante qué tiene incertidumbre? ¿Qué genera incertidumbre? La no información. Ayer estuvimos con todos los técnicos del INTA, con todos los referentes de Nación. No vino nadie del oficialismo, entonces nos hablamos entre nosotros. Todos estamos de acuerdo de lo valioso de la institución, del trabajo que hace, pero no se escucha a nadie del oficialismo. O sea, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Las versiones que esgrimieron los directores del INTA es un achicamiento, una reestructuración, pero tienen solamente eso según lo que pudieron detallar. Y que no tenían mucho diálogo, o sea, tuvieron en un principio diálogo con los directores del INTA, pero ahora en las últimas horas tampoco lo tenían. Así que, por eso te digo, desde lo puntual, yo quiero ver qué propone el Ejecutivo y ahí sentarnos a conversar, como dijimos en otros organismos. O sea, nadie quiere un cierre del INTA, nadie quiere que perdamos los mejores científicos y técnicos del INTA, pero sí cuidemos la institución y cuidemos los gastos. Bueno, el tema tiene que ver el presupuesto, el tema tiene que ver los gastos, el tema tiene que ver con las partidas presupuestarias, porque el tema de los jubilados sigue siendo un tema en el cual la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de ley vinculados a aumentos y a digamos, nuevamente implantar lo que es la moratoria previsional. El diputado Ardoin habló sobre el tema de la situación de los jubilados y del aumento a los jubilados de esta manera. Que los jubilados vienen mal, no vamos a decir nada nuevo. Que los que muchas veces o durante los últimos años los han castigado y los han llevado a la miseria absoluta, y hoy quieren darle un incremento del monto que vos quieras. Podés hablar del 100, de 110, de 150, o 300, o 500. El tema de todos estos debates es, por un lado, la oposición dura, que ya te vuelvo a decir, durante años no hicieron nada, o hundieron al país y a los jubilados en la miseria, y hoy como son oposición, y saben que le harían daño al Ejecutivo porque le romperían el equilibrio fiscal, proponen cualquier mejora salarial. Lo que nosotros decimos es de dónde se va a salir esa mejora salarial, si el Ejecutivo está dispuesto a hacerlo. Por eso para mí, y hoy lo decía al principio, viene otra etapa donde el Ejecutivo tiene que mostrar los números, tiene que abrir el diálogo, porque uno quiere ayudarlo, estamos para que pueda gobernar, pero no lo podemos hacer a ciegas y no lo vamos a hacer a ciegas. Entonces, si están dispuestos, si están en condiciones de dar un aumento salarial, por mínimo que sea o no, lo tienen que consensuar con un PRO y otros bloques que hemos acompañado, porque van a tener el apoyo. Nosotros queremos que al presidente y al gobierno le vaya bien, pero lo que no podemos trabajar, y en lo personal lo te digo en este momento, es a ciegas. El tema es cómo lo calculás y que es mucho o poco, porque acá hay otro debate muy importante y todos lo sabemos. En los últimos años entró al sistema previsional muchísima gente que no había aportado. Entonces vos, esa caja que tenías para 5 millones de jubilados, lo ampliaste a 9. Entonces, lograste una cobertura mucho más amplia, que puede estar bien, y es un orgullo para la Argentina. El tema es que se achicó el monto. Cuando vos metiste muchísima gente que no aportó, si es justo o no es justo. Para mí es injusto porque si vos aportaste toda la vida y meten en ese reparto a una persona que no aportó, te está perjudicando a vos que vos cumpliste toda la vida. Hay que ver si no aportó nada o aportó algo. Ahí está otra. Esa es la propuesta nuestra del PRO. Nosotros hicimos 2 propuestas, una tiene que ver con eso. Para llevar claridad, lo que quiero decir es, a esa persona que no aportó, porque hay mucho trabajo en negro,
porque las patronales no aportaron. Bueno, dale un régimen diferencial, pero no le saques del que aportó. Podría ser una ayuda social de otro lado, pero no del que aportó, porque si no igualás. Y lo que decís vos es clave. Si no premiamos al que aportó, ¿quién va a aportar? Ahí estaba Martín Arduaín, diputado del PRO por la provincia de La Pampa. El tema de jubilados ahora ya girado a las comisiones respectivas en el Senado Nacional. Exactamente, será el Senado el que retome este debate. Sí. Tienen 3 proyectos para discutir: el aumento del bono por un lado, Sí. por otro lado la moratoria previsional, y también finalmente se terminó aprobando lo de la proporcionalidad, ¿no? Claro, exactamente, del El aporte, 7,2. la modificación, la justamente, moratoria. la moratoria provisional y el aumento de lo que había quedado desfasado entre una fórmula y la otra, ¿no? Que Claro, es el exactamente. 7,2%. El aumento del 7,2 y uno de los artículos lo que habla que aquella moratoria, aquella movilidad jubilatoria que salió y que impulsó por DNU el presidente Javier Milei, pasa a formar parte, incorporándola con un artículo, a que sea una ratificación parlamentaria por ley de la Nación, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a repasar lo que decía justamente más temprano también en el programa de La Bancada el diputado de la provincia de Santa Fe, Esteban Paulón, sobre el debate del INTA que se dio en una comisión informativa. No iban a resolver nada los diputados en esa comisión, pero sí la abrieron y en un rato hablaremos con su presidente para conocer cuál es el estado de situación de los recortes que el Estado Nacional está haciendo en este Instituto de Desarrollo Tecnológico Agropecuario. Hay un borrador de decreto delegado que modifica la estructura del INTA. Yo lo planteaba ayer en la comisión, no es un problema de no debatir posibles modificaciones y mejoras a una institución que tiene 70 años y que en 70 años seguramente habrá tenido muchas otras modificaciones. Algunas menos felices, como las de los años 90, luego se recuperó un poco, pero la verdad es que si uno piensa que el principal sector de la economía argentina es la agrobioeconomía, uno dice exportación de soja, pero bueno, la exportación de soja es un complejo mucho más amplio, es una cadena mucho más amplia y aparte está todo el complejo de la agrobioindustria. Si uno piensa que ese es hoy el principal sector económico de Argentina en términos de divisas y de comercio exterior, eso es imposible sin el INTA. La evolución tecnológica y técnica que tuvo Argentina desde los años 90 a hoy, a la que le falta mucho más, no era posible sin el INTA. Entonces, es una institución que te diría que es tan relevante que el gobierno no puede pensar en una reforma sin hablar con el sector, sin consultar y sin debatirlo en el Congreso. Nosotros en Argentina tenemos hoy, a futuro, la posibilidad de desarrollar más de 260 cadenas de la agrobioeconomía en todo el país. Viste, dicen hay provincias ricas, provincias pobres. No hay provincias ricas y provincias pobres. Hay provincias con proyectos productivos o sin proyectos productivos. Hay un país con proyecto productivo o sin proyecto productivo. Bueno, ahí estaba el tema del INTA, ahí estaba Esteban Paulón, diputado del socialismo. Son diputados que pertenecen a provincias de la zona núcleo, la zona agropecuaria en la República Argentina, y que están siguiendo muy de cerca este tema. Más allá de que fue una reunión informativa, también estuvieron, digamos, muy presentes y lo han manifestado también por las redes sociales, por ejemplo, los diputados de la provincia de Córdoba. Sí, en general, inclusive los diputados de bloques que más han apoyado al gobierno forman parte de los que están reclamando. Claro. Y el aporte del INTA al desarrollo agropecuario de la Argentina ha sido muy importante. Se destaca siempre que se habla del INTA de la construcción o del desarrollo de las silobolsas, ¿no? Que permitieron la acumulación de los granos sin que se echaran a perder para que puedan ser, en definitiva, comercializados en el momento que cada sector o cada empresario defina. Y por otro lado, también toda la investigación que hacen en el desarrollo de mejorar la productividad de las semillas, ¿no? Trabajan mucho en coincidencia con el CONICET para el desarrollo no solamente de agrotóxicos nacionales, de fertilizantes, sino también de semillas que sean autosustentables, ¿no? Que requieran menos agua, que no se pudran con el tiempo. Bueno, ahí estamos viendo imágenes de lo que sucedió en las últimas jornadas
de esta semana, ahí en esta reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que encabeza el diputado Atilio Benedetti, de la Unión Cívica Exactamente, Radical. sí, pero están muy preocupados los diputados sobre el futuro que va a Sí. tener el INTA. Justamente lo decía recién el diputado Paulón en el fragmento de la entrevista que compartimos, que empezó a haber inquietud primero porque ha habido despidos y desvinculaciones de muchos trabajadores, lo mismo que sucedió en otros organismos del Estado, pero está circulando este decreto, este borrador de decreto delegado que reestructuraría el organigrama de muchos organismos del Estado que dependen del Estado, que fueron constituidos a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Por ejemplo, tanto el INTA como el INTI, también el Centro de Energía Atómica, también los institutos que tienen que ver con el desarrollo de la cultura, que cada uno tenía su especificidad, sus recursos económicos para, bueno, desarrollar propiamente en el sentido de lo que vienen a trabajar. Pero ahora está esta posibilidad de que todos sean reunidos en un único instituto que les va a sacar fuerza, ¿no? En definitiva. Sí, por eso no quieren que se modifique el INTA. Claro. Dicen que al gobierno no le genera gastos porque se autofinancia el INTA. Claro. Bueno, me parece que es un buen argumento ese como para contrarrestar en caso que finalmente haya un DNU, un decreto de necesidad de urgencia con esta reestructuración. Ese DNU puede ser rechazado por el Parlamento Nacional, tendrá que pasar por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, se tendrá que hacer un dictamen y las cámaras legislativas podrían dejarlo sin efecto. Y hay que ver si ahora, cuando venzan las facultades delegadas, se puede hacer esta reestructuración, ¿no? Porque parte de la negociación que hubo en el contexto de la ley bases tenía que ver que las facultades delegadas también eran en el ámbito, en materia administrativa, podríamos decir, de la administración del Estado. Pero ahora cualquiera de estos organismos que tenga que modificar, si no es en ese contexto, debería venir al Congreso. Exactamente. El 9 de julio vence la posibilidad que el gobierno tiene para usar las facultades delegadas. Faltan 4 semanas, muy Y además poquito. que son institutos que el Congreso le dijo, no, estos institutos no se tocan. Los excluyó. Los excluyó. Entonces el Congreso le dio una información al Congreso o una postura al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está buscando algún vericueto para decir, no, yo quiero avanzar igual. Ahí puede haber un choque de intereses entre lo que dicen los legisladores y lo están planteando y lo que puede llevar a querer las intenciones que quiere llevar adelante el Poder Ejecutivo. De todo esto vamos a seguir hablando en instantes porque es momento de pausa aquí en Pasos Perdidos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o elimínalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Muy bien, nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos y nos vamos a ir rápidamente a la provincia de Entre Ríos.
Diputado Atilio Benedetti, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, Amanda Alma, Silvia Rascher los saludan. Hola, muy buenas tardes, Fernando, Amanda, Silvia, un gusto. Muy bien. Bueno, Atilio, sin lugar a dudas, en el marco de lo que tiene que ver esta semana de actividad parlamentaria, el tema del INTA fue uno de los temas que está preocupando a diputados de todos los sectores y de todas las bancadas, porque a lo largo de esta semana en la reunión estamos haciendo también en el bloque anterior referencia a la comisión que usted preside y que encabezó este encuentro, están como encendidas las alarmas. Sí, bueno, creo que tuvimos precisamente el miércoles a la tarde, en un día difícil, en un día de movilizaciones, una muy buena reunión, extensa e intensa reunión, donde abordamos, me parece, en toda su dimensión, la preocupación por el futuro del INTA, este instituto que ha sido de alguna manera un emblema de la producción agropecuaria argentina, un ícono, pero no solo un ícono, sino que ha sido impulsor de desarrollo de diversas actividades productivas en cada rincón del país. Así que por eso me parece que está esta preocupación compartida, incluso no solamente desde los legisladores, sino que desde entidades del sector, y también se han sumado 6 o 7 u 8 gobernadores, incluido el de mi provincia, que están en esta cruzada por defender la esencia del INTA, que tiene que ver con su forma de gobierno, que tiene que ver con su territorialidad y que tiene que ver con su sentido federal. Diputado, ¿están haciendo algunas gestiones con el gobierno nacional para que no se avance en una modificación de la estructura del INTA? Bueno, estamos cada uno desde el lugar que le corresponde y además que tiene acceso transmitiendo esta idea. Sí, estamos transmitiendo. Yo estoy en contacto también con el gobernador de mi provincia, como decía, con el gobernador Frigerio. Tengo previsto una reunión el mismo martes con autoridades de nuestra Cámara para transmitir, es decir, toda esta inquietud o preocupación por el alcance que pueda tener un supuesto decreto que en realidad no sabemos de qué se trata, pero bueno, me parece que es importante llegar con todos estos comentarios, en todo caso, antes de que este decreto salga a luz, ¿no es cierto? Así que estamos, yo diría, trabajando contrarreloj y espero, pero soy moderadamente optimista porque es razonable el pedido, porque tiene que ver también con nuestra historia de desarrollo productivo del país. Así que, bueno, en esa tarea estamos. Diputado, lo saco un poco de la agenda parlamentaria y le pregunto también su mirada respecto a uno de los hechos políticos de esta semana, que es la ratificación de la condena a la ex presidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es su mirada al respecto y qué cree que puede impactar en los próximos tanto procesos electorales como en la vida política en los próximos meses? Bueno, yo creo que estamos desacostumbrados a que funcionen los mecanismos institucionales. Yo estoy convencido de que por encima de cualquier consideración, lo que ha ocurrido es que han funcionado las instituciones como corresponde. Y me parece que yo no soy un jurista, pero creo que se han agotado cada una de las instancias previstas para que una condena pueda ser revisada, y finalmente lo que ha ocurrido es que hay una condena que ha quedado en firme. Y bueno, esto por supuesto que genera toda una conmoción, porque precisamente quien está afectada es la líder de un sector importante de la vida política argentina, pero me parece que el hecho de esta determinación nos pone en la senda de la institucionalidad, y es lo que nosotros desde la Unión Cívica Radical hemos pregonado y defendido en todos los tiempos. ¿Y cree que va a tener algún tipo de impacto en las relaciones aquí dentro del Congreso? Bueno, esa semana que pasó, que está terminando hoy, hubo comisiones que no se pudieron constituir finalmente o juntar. Bueno, sin duda que produce, es un hecho político fuerte. De cualquier manera,
yo no creo que vaya a alterarse el normal funcionamiento de nada. Más todavía puedo contarle lo de nuestra Comisión de Agricultura y Ganadería, más allá de que algunos legisladores o legisladoras bueno, aprovecharon, digamos, la oportunidad para marcar su posición con respecto al tema, pero pudo funcionar perfectamente durante 3 horas y media. Así que yo creo que a medida que transcurran los días vamos a volver a una situación normal y en todo caso el partido de oposición, Frente de Unión por la Patria, encontrará su camino para participar de las próximas contiendas electorales, que tiene primero un importante en la provincia de Buenos Aires y luego en la elección general de octubre. Atilio, hay un proyecto que el Ejecutivo ya ha enviado a este Congreso Nacional, a esta Cámara de Diputados, que tiene que ver con la inocencia fiscal, que tiene que ver con incentivar a la utilización por parte de aquellos ciudadanos que pudieron atesorar dólares a llevarlos y traerlos nuevamente al mercado. ¿Cómo ve usted las expectativas que tiene respecto al tratamiento de esta iniciativa? Bueno, está claro de que en un año electoral siempre hay mayor dificultad para el tratamiento de leyes, sobre todo de leyes complejas. Esta es una ley compleja porque de alguna manera significa, más allá del nombre que se le quiera dar, o la ley colchón, etcétera, significa avanzar con una especie de nuevo blanqueo. Así que tiene sus complejidades. De cualquier manera, me parece oportuno que podamos tratarla. Dicho esto, yo creo que la confianza, esto refleja una enorme necesidad de dólares que tiene el gobierno. Parece que no hay dólares que alcanzaran. Y por eso se quiere incentivar de alguna manera que el ahorro que tienen algunos argentinos puedan ingresar al circuito oficial. Dicho esto, de cualquier manera, a mí me parece que el regreso a la normalidad, el regreso a los flujos, incluso de inversiones, pequeñas, grandes, como necesita el país, se van a ir dando a través del tiempo. Y un año electoral, bueno, no es el año más propicio para que vengan inversiones, ya sea de pequeño tamaño, como las que propone el Ejecutivo con esta ley, y mucho menos las grandes inversiones que estamos esperando a la luz de algunos beneficios impositivos como el que aprobamos en su oportunidad del RIGI. ¿Usted cree que se va a demorar mucho el tratamiento de esta ley? Yo creo que el gobierno tiene urgencia por esta ley, así que no creo que se demore mucho el tratamiento. Veremos, bueno, cuántos van a ser los tiempos para poder en realidad estar en condiciones de evaluarla correctamente y llevarla al recinto. Pero estamos en ese tiempo de descuento electoral, que para hablar de la elección nacional, bueno, estamos a menos de 60 días de la determinación de alianzas, frentes electorales, etcétera. Así que esto va a tensionar también, como ha ocurrido en otras oportunidades, el normal funcionamiento de la tarea legislativa. Bueno, hablando de elecciones, ¿nos podría un poco contar cómo vienen las alianzas de su partido con el PRO en la provincia de Entre Ríos? Bueno, mi partido, la Unión Cívica Radical, nosotros decimos que es columna vertebral de Juntos por Entre Ríos, ¿no? Porque finalmente tenemos la mitad de los intendentes, tenemos la mitad de los legisladores, participamos en el gobierno con la vicegobernadora, así que esto está sólido, digamos. Juntos por Entre Ríos está sólido en mi provincia, es un acuerdo, un frente electoral y de gobierno que está sólido. La discusión, a lo mejor lo que usted me pregunta es si vamos a avanzar en la posibilidad de concurrir juntos con La Libertad Avanza o no. Bueno, en este sentido no tengo ninguna novedad para contarle. Es una posibilidad que se evalúa, pero no hay nada en concreto hasta el momento. Claro, parecería como que esas discusiones de alianza se van a ir dando provincia por provincia. Hoy mismo también hubo una cumbre del PRO en la ciudad de Buenos Aires y prácticamente hubo esa resolución, ¿no? Cada distrito resuelve sus alianzas.
Me parece que van a tener una dinámica particular cada distrito. Tuvimos algún antecedente en el Chaco, hubo algún acuerdo de el Chaco puede, digamos, de la alianza de gobierno encabezada por el radicalismo con la Libertad Avanza, pero me da la impresión de que cada distrito va a tener una realidad diferente. Así que sí, yo creo que no va a haber una idea general. Sí creo que va a haber intenso trabajo en estos menos de 60 días. Por eso les comentaba que seguramente la tarea legislativa también va a estar cruzada por estas distintas realidades provinciales. Diputado, también aprovecho para preguntarle por qué había por lo menos la intención de algunos sectores de la oposición de retomar el debate presupuestario de aumento en las universidades, por ejemplo, y acaban de aprobar unas modificaciones que tienen que ver con la mejora de las condiciones tanto de los jubilados y pensionados como la emergencia en discapacidad. ¿Cómo están discutiendo en su bloque la cuestión de la falta del presupuesto, ¿no? Porque todos estos debates se dan porque no se discutió el año pasado un presupuesto que pudiera en todo caso tener una base para el debate o la discusión con el Ejecutivo Nacional. ¿Qué propuestas se están planteando para eso o qué discusiones tienen también en el caso de que se abra la Comisión de Presupuesto para el debate de la inocencia fiscal? Bueno, Amanda, ojalá que se abra la Comisión de Presupuestos para debatir precisamente la ley de leyes, ¿no? Un poco la hoja de ruta de los ingresos y de los gastos. La verdad que el hecho de no tener o tener un reconducido, que dado el proceso inflacionario que se vivió previamente, más allá de que es una excelente noticia de que hayamos tenido un 1,5 en la inflación del mes pasado, pero impide incluso priorizar, digamos. En la discusión del presupuesto uno prioriza y como no lo tenemos, entonces estamos avanzando con distintas iniciativas, como usted bien mencionó. En lo que refiere a qué va a ocurrir con lo que ya tiene media sanción, bueno, veremos. Hay alguna amenaza, por llamarlo de alguna manera, de veto, veremos si eso se concreta, si los vetos son totales o parciales. Nosotros en lo referido, me estoy refiriendo mayoritariamente al bloque de la Unión Cívica Radical, hemos sido muy cuidadosos con el aumento de jubilados, más allá de que es necesario mucho más, pero nosotros fuimos cuidados en el sentido de apoyar ese 7,2% que es de alguna manera llevar la fórmula actual a lo que existía cuando asumió el actual gobierno. Y sin embargo, no acompañamos la idea de los 40.000 pesos, más allá que los 40.000 pesos no resuelven esta escasez que tienen los jubilados, pero quisimos ser cuidadosos precisamente con el equilibrio fiscal, que es una de las ideas fuerzas de este gobierno y que de alguna manera nosotros compartimos. No se puede gastar más de lo que se tiene, pero que resulta difícil visualizar ante la falta de la herramienta del presupuesto. Así que si la idea, junto con el proyecto de la ley Colchón y en todo caso la discusión de las prioridades de estas medias sanciones, es volver con el presupuesto a la Cámara, bienvenido sea. Atilio, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y vamos a estar expectantes de qué acontece fundamentalmente con el INTA. Estamos preocupados y esperanzados en que podamos, con todo el trabajo que se ha hecho, con toda la visualización de la problemática y de lo que significa, que podamos tener buen resultado a nuestro trabajo y a nuestra gestión. Muchas gracias, diputado. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Bueno, buen fin. Bueno, ahí estaba Atilio Benedetti, diputado de la Unión Cívica Radical, reunión el martes, él en su carácter de presidente de la Comisión de Agricultura de esta Cámara de Diputados, con las autoridades de la Cámara, presumimos con el presidente de la Cámara, Martín Menem, para trasladarle esta inquietud que ya adelantó Benedetti. Cada diputado por sus diferentes vías, sus diferentes llegadas, están haciendo saber una vez más, porque ya lo plantearon cuando se discutió la ley bases y cuando dijeron no, el INTA no se toca. Exactamente.
Veremos si se puede canalizar, ¿no?, desde la Cámara de Diputados, porque lo máximo que pueden hacer es aportar estos debates, ya que su herramienta es, en todo caso, bueno, negociar para que se excluya de una ley la reconfiguración del INTA, o si se llega a firmar el decreto, tiene que ser de necesidad y urgencia, porque si es un decreto delegado, no viene a la Cámara de Diputados ni del Senado. No son todos los decretos los que pasan por trámite legislativo, sino solo los de necesidad y urgencia. Y es un poco también la situación que se encuentran los diputados y lo que quieren develar como un vericueto que encuentra el Ejecutivo Nacional haciendo un decreto delegado, ¿no? Sí, me parece que es un poco también el planteo de decir, bueno, las diferentes fuerzas estuvieron analizando el tema, ya lo vienen analizando desde hace tiempo, e incluso a partir de las versiones, la posibilidad de una reconfiguración del INTA, han tomado mayor, digamos, protagonismo en cuanto a esas discusiones. Esta reunión informativa que ha pasado hace pocas horas en esta Cámara de Diputados de la Nación también ha expresado la postura no solo de los trabajadores, de especialistas, sino también de los propios bloques políticos y, en definitiva, el mensaje al Poder Ejecutivo ya les ha llegado respecto a cuál es la postura que tiene diferentes bancadas de esta Cámara de Diputados. También me parece que los diputados adelantan, me parece señalarle al Ejecutivo que si la decisión es firmar un DNU, ese DNU puede correr la misma suerte que corrió en algún momento el DNU que se rechazó por parte de este Congreso, que fue el incremento de los fondos para la Secretaría de Inteligencia de la Nación. Bueno, vamos a esperar un poco a ver qué es lo que sucede con este tema. Vamos a esperar la reunión del martes. Claro, exacto. Y esperemos que, bueno, que el gobierno escuche a los gobernadores y a los diferentes sectores sobre que defienden, diciendo, bueno, esto no le está generando más gastos al gobierno y es muy bueno para el sector agropecuario. Claro. Bueno, y las negociaciones, ¿no? Porque también Benedetti adelantaba una posición de acompañamiento en general al proyecto de inocencia fiscal, ¿no? Y ahí las negociaciones son también, bueno, qué cosas, no solamente es proyecto por proyecto, pero también hay todos estos debates satélites, digamos, que no tienen una expresión en un proyecto en particular, porque el INTA es un organismo que viene funcionando, que además ha sido auditado también por la GEN en un montón de oportunidades, ha sido también parte de las auditorías que hicieron al principio de la gestión de Javier Milei. Bueno, el respaldo de todos los bloques también pone esto en la negociación, junto con los otros proyectos que ya están listos para ser tratados y que son de materia penal. Exactamente. Bueno, hay que esperar un poco. Me parece que los proyectos de materia penal van a esperar todavía. Parece que hoy la prioridad para el gobierno, que quiere recuperar su agenda parlamentaria, porque la ha venido perdiendo en los últimos tiempos con la avanzada de la oposición, con el tema de la criptomoneda y con el tema de jubilados y discapacidad, es tratar de llegar al recinto con algún dictamen del proyecto de inocencia fiscal, porque la gente también necesita alguna certeza de que si va a utilizar los dólares no declarados, no va a tener después una persecución de la FIP. Claro, exactamente. Eso es lo principal que se tiene que modificar. Se necesita garantías y la garantía se la da una ley, se la da el Congreso. Es la modificación de la ley penal económica, justamente, ¿no? Claro, la que establece, tributaria, perdón, la que establece justamente cómo circula el dinero y la obligación de registrar y decir de dónde vienen esos fondos, ¿no? Sobre todo porque Argentina y muchos países del mundo, la gran mayoría de los países del mundo, están suscriptos a acuerdos internacionales para garantizar justamente que no circule de manera... Digamos, decir de dónde vienen los fondos. ¿Cómo lo sacaste? ¿De dónde venís? Y para que también no circule en dinero no declarado por los distintos países, ¿no? Levantar más los controles para que eso no suceda, y esta ley lo que busca es justamente amnistiar a todas aquellas personas que puedan exteriorizar sus recursos en dólares y que no tengan que en ningún momento, ¿no? Cambie el gobierno, cambie la gestión, cambien las reglas de juego, porque están modificándola. Lo que dice la ley actual es que uno no puede poner a circular dinero sin decir de dónde lo obtuvo. Claro. Bueno, ¿no? también Tiene que explicar. Sí, es cierto que durante muchos años, desde la época de Macri hasta hace muy poco, existía un cepo para poder comprar dólares. No podías atesorar dólares con facilidad. Iban a los
a las denominadas cuevas a comprar dólares, porque era muy difícil comprar el dólar oficial. Y eso no está registrado. Y eso no está registrado. Claro, Entonces, ponerlo en circulación, ahí le genera o se enciende una alarma en el ARCA, digamos, ¿no? Hay que decir que hay algunas modificaciones que ya se hicieron por resolución, ¿no? Claro. Las resoluciones de ARCA ya permiten que se depositen dólares sin que sean declarados hasta un monto determinado, hasta $100.000, que es un buen monto, justamente en estos pequeños ahorristas que tampoco ustedes hay planteaban. tanto pedido de información cuando uno quiere comprar moneda extranjera, divisas. Eso ya no se informa directamente. Un coche, una vivienda, hasta también montos determinados que son altos igual, $100.000, $200.000, pero pensados en este tipo de ahorristas. La historia está en la declaración de ese patrimonio, cómo el patrimonio puede empezar en algunos casos a incrementarse y cómo justificar, digamos, hasta dónde capaz que el proyecto puede avanzar si le ponen un tope a la cantidad de patrimonio que no tengas que declarar. Claro, exactamente. Bueno, y el tema es, el recinto parece como que el oficialismo lo ve después de ciertos acuerdos con los gobernadores, porque los gobernadores han pasado por Casa de Gobierno, hace 2 semanas. Han firmado acuerdos en por particular. el tema del dólar. Sí. Exacto. Entonces, parecería que esos acuerdos que firman los gobernadores podría traducirse en apoyos en esta Cámara de Diputados. Ahora, habrá que ver también cómo el oficialismo logra construir mayorías en la firma del dictamen. Exactamente. Ahí es está lo más el tema. difícil. Es lo más difícil. ¿Cómo está hoy el oficialismo? Tiene, digamos, ¿dónde está complicado? El oficialismo está complicado en la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto tiene 49 miembros. Unión por la Patria y la Izquierda tienen 22 entre los dos, 21 más uno de la izquierda, que es Cristian Castillo, el representante de la izquierda en la Comisión de Presupuesto. Tiene que tener 22 firmas para tener dictamen de mayoría, porque con 22 firmas puede, digamos, desempatar expert. Entonces ahí tendría más facilidad para tener dictamen de mayoría. Tiene que seguir negociando. Veremos cómo va eso. Todavía no empezó. Están las negociaciones tras bambalinas. Exactamente. Todavía no se han reflejado en las comisiones porque no ha sido convocada para la discusión todavía. Se espera que suceda luego de los 2 fines de semana largo que tenemos la semana próxima. Exactamente. Nos vamos a hacer una nueva pausa y enseguida regresamos. Quédese, estamos en Diputados Televisión. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego
cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025.
último bloque aquí en Pasos Perdidos de esta semana, una semana que va a quedar, bueno, en la historia también y en la memoria de todos. La semana próxima va a ser chiquitita, cortita, con poca actividad en el Congreso. Y la otra, Fer ya lo venís adelantando hace varias semanas, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, va a estar por primera vez en el año en el Senado de la Nación. La última vez fue el 27 de... No. 24 de noviembre. No, estuvo este año, yo lo cubrí. ¿En el Senado? En el Senado de la Nación. Estuvo este año en... Hará 2 meses estuvo. Claro, después vino a la Cámara de Diputados y ahora vuelve a la Cámara de Empezó en el Senado, Senadores. me parece. Su última presentación había sido allí a fines del año pasado, pero bueno, la cosa es que va a venir aquí a la Cámara de Diputados, de Senadores, el 25 aproximadamente de junio. Así es, esa es la fecha. Seguramente de todos los temas que estuvimos hablando en el bloque anterior, la situación del INTA, el tema de los dólares del colchón, el tema de la situación económica, seguramente serán parte de las respuestas a las preguntas de los senadores nacionales que le van a estar planteando. Y ahí también hay otros temas vinculados con temas que hoy se están discutiendo en el Congreso Nacional respecto, por ejemplo, el futuro de la Auditoría General de la Nación. Exactamente. Y Silvia nos viene comentando cómo ha sido el derrotero de este organismo tan importante que depende del Congreso de la Nación, que es autárquico, pero depende del Congreso de la Nación, porque tiene que controlar la ejecución presupuestaria, sobre todo. Exactamente, los gastos que hacen los distintos organismos del gobierno. Vamos a recordar un poco cuál es el objetivo de la Auditoría General de la Nación y cómo están las negociaciones para hacer una reforma de la ley. Vamos a nuestra primera placa. Vamos a recordar que el objetivo de la Auditoría General de la Nación, más conocida como AGN, hoy presidida por el dirigente peronista Juan Manuel Olmos, es lo siguiente: es realizar auditorías de los gastos de la Nación asistiendo al Congreso de la Nación, como establece nuestra primer placa que ahora vamos a ver. Ahora después las vamos a ver, pero por lo menos vamos pasando revista de la información respecto a la Auditoría General de la Nación. Ah, bueno, no las tenemos, no importa. Les sigo contando un poquito. Mientras están las placas, les cuento. En la Cámara de Diputados hay varios proyectos y en el Senado también para reformar la Auditoría General de la Nación, la composición de la Auditoría General de la Nación. En la Cámara de Diputados hay un proyecto del presidente de la Cámara, Martín Menem. Y en el Senado hay un proyecto de José Mayans. De José Mayans estaba proponiendo elevarlo a 9 miembros. 4 por la Cámara de Diputados, 4 por el Senado y un presidente que se va a elegir, como lo establece el artículo 85 de la Constitución, para el partido de la oposición, que es el que tiene que controlar los gastos. Siempre se le da al partido de la oposición, por eso hoy lo tiene el principal partido de la oposición, es el Partido Justicialista, que está representado en la Cámara de Diputados por la Unión por la Patria y en el Senado por Unión Ciudadana y el Frente Nacional y Popular. Claro, y ahí hay una diferencia con el proyecto que presentó el presidente de la Cámara, donde habla de 7 integrantes, 4 de esos integrantes representando a diputados, 2 al Senado y un presidente como... Sí, pero se modificó. Y claro, ese era un proyecto que era el texto original de difícil circulación para el Senado. Lo habían rechazado bastante, claro, habían criticado incluso los aliados. Exactamente. Entonces, ahora después les voy a contar cómo son esas negociaciones y cómo va a cambiar. Bueno, la situación, la Auditoría General está paralizada desde marzo. En marzo terminaron los mandatos de los nombrados por el Senado Nacional. Y el año pasado, un año antes, habían terminado los mandatos de los auditores nombrados por la Cámara de Diputados. Ahí estaba Forlón, que el peronismo vuelve a insistir con su postulación. ¿Se acuerdan que en las últimas sesiones se había planteado la posibilidad de nombrarlo nuevamente a Forlón como auditor por Unión por la Patria? Estaba también Jesús Rodríguez, no sé si recuerdan a Jesús Rodríguez. Gran dirigente radical, ¿no? Y también fue diputado. Sí, empezó siendo diputado a los 28 años, un hombre de Raúl Alfonsín. Se convirtió después, cuando falleció el papá de un colega nuestro, Rubén Rabanal padre, se convirtió en presidente de la Comisión de Presupuesto y trabajó mucho también los temas también de auditoría. Es otro de los que
terminaba el mandato. Entonces, estos, digamos, auditores terminaron el mandato y quedó paralizada la auditoría. Claro. La auditoría nunca más volvió a funcionar. Digamos, funciona con algunos asesores, pero no como debería estar funcionando. Claro. Y ahí también estaba dentro de esos auditores que después presentó su renuncia Miguel Pichetto. También Exactamente. él fue también auditor por parte del Ejecutivo, ¿no? Cuando, No, de Juntos por el Cambio. Por Juntos por el Cambio. Cuando era... Claro, fue propuesto como auditor por Juntos por el Cambio porque le había vencido su mandato como senador. Exacto. Y había salido justamente en la fórmula con Mauricio Macri que no pudo reelegir Exactamente. en ese proceso. Claro. Por eso fue propuesto por la Cámara de Senadores, porque también le corresponde a la oposición, en este caso Juntos por el Cambio, la presidencia de la auditoría. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que se está hablando acá? Hay una reforma, La Libertad Avanza propone hacer una reforma parcial, presentó un proyecto de reforma integral para reglamentar el artículo 85 de la Constitución, pero decidió ahora, ante la paralización de la auditoría y de las dificultades políticas para acordar entre los bloques la designación de los reemplazantes de los auditores que se les venció el mandato, dividir ese proyecto y propuso hacer ahora un dictamen para cambiar la composición, la duración de los mandatos y también la adecuación de los sueldos. Entonces dijo, y después dejar para más adelante el estudio integral. Entonces, ¿cuál es la propuesta que se trató en el dictamen? De la comisión que se reunió el miércoles, que no hubo dictamen. Eso te iba a preguntar, porque no llegaron a dictaminar porque no tenían la cantidad de firmas necesarias, ¿no? Asuntos Constitucionales es la comisión que lleva este debate y tiene 32 miembros. No, 35 miembros. Y necesitaba 18 firmas para tener dictamen de mayoría. O 18 firmas entre varios dictámenes. Claro, exacto. Y tenía solo 16 el oficialismo, ahora después les voy a contar con quién. ¿Qué es lo que propone La Libertad Avanza? Es tener una auditoría de 9 miembros. 4 por el Senado, 4 por diputados y un presidente elegido a propuesta del partido, del principal partido opositor. Entonces, que también otra de las cuestiones, cómo se eligen los auditores propuestos, digamos que tienen que elegir diputados o senado. Se van a hacer 4, lo cual va a facilitar la negociación entre las principales fuerzas políticas. Una de las cosas que se dijo mucho en la comisión es que cuando se estableció la composición de la AGN tenía que ver principalmente con el bipartidismo, ¿no? Con una dinámica donde radicales y peronistas eran las principales fuerzas. Después del 2001 se consolidaron las alianzas, más en procesos de distintos partidos que confluían en una misma alianza política y accedían al gobierno. Ahí mientras estamos hablando y mientras Silvia va exponiendo, ahí tenemos imágenes de lo que fue la reunión de esta semana de Asuntos Constitucionales. Exactamente. Entonces, entonces se estableció que cada Cámara nombre 4 auditores que respeten la composición de cada Cámara. ¿Qué quiere decir eso? Que se respete quién es el primer bloque de la mayoría o primer bloque de la minoría. En Senado será primer bloque de la mayoría. Quién es la segunda fuerza, quién es la tercera fuerza y quién es necesariamente la cuarta. También puede ser... O sea, 1 por cada fuerza. Pueden ser 2, inclusive, si el bloque mayoritario tiene, como en el Senado, muchos miembros, bueno, aquí van a en la Cámara de 2. Diputados tiene 98 Unión por la Patria. Pero no es primera mayoría, es primera minoría, le sigue correspondiendo 1. Y el siguiente tiene 40 integrantes, hay como 40, casi 50 diputados de diferencia. Acá se dividirían entre uno de la Unión por la Patria, uno del ¿Y por qué uno es primera mayoría y otro es primera minoría? Porque para ser la primera mayoría tenés que tener 129. Ah, tenés que tener lo mismo que el quórum. Claro. Ah, en el Senado pasa eso. En el Senado también, claro. Sí, también. Por nuevo tenés que acercarte a Son tener todas más de 100. Hoy el Congreso tiene todas minorías. Ajá.
Todas minorías. Sí. Igualmente en el Senado me decían que al tener 34, estar muy cerca de una mayoría Del quórum propio. le van a corresponder 2, Claro. uno para el PRO y uno para la UCR. En cambio acá va a haber una discusión igual, porque si le podría corresponder una Unión por la Patria, que va a reclamar 2, pero le van a dar uno al PRO, uno a la Libertad Avanza, y después el cuarto se los van a estar peleando entre... Le corresponde igual al Encuentro Federal el cuarto, porque tiene más diputados que la UCR. Entonces, esto es lo que se está negociando. Mientras se negocia el proyecto, también se negocia cómo se va a dividir, quiénes le van a integrar. Bueno, cada auditor propone la Libertad Avanza que dure 4 años. En la actualidad duran 8 años. Y que el sueldo se equipare a un legislador. Acá no está diciendo si es de un senador y un diputado. Claro. En eso varía mucho, porque si es de un senador, va a cobrar casi el doble de lo que cobra un diputado. Claro, exacto. Porque un senador cobra en este momento 9, en bruto es 9,5 millones. Y un diputado cobra mucho menos. Claro. La mitad, La 5 mitad. millones. Mercedes Llano, la diputada de la Libertad Avanza, planteó la necesidad que quede aclarado que es como cobra un diputado. Ah, está bien. Bueno, me he olvidado de ese detalle, ¿No? pero te digo, porque en el Pero dictamen... bueno, lo planteó en la comisión. En el dictamen ¿no? no En el dictamen está. no está. El Lo planteó en la dictamen no está. comisión. En el dictamen también dice que el proyecto va a ser nombrado, propuesto obviamente, como hablamos del partido mayoritario y la oposición, por una resolución conjunta, como se hace hasta ahora, por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó el miércoles? El miércoles empezó a tratar el proyecto. Digamos, se había empezado a tratar hace 2 semanas, se siguió tratando, el oficialismo vino con una idea de dictamen, pero Unión por la Patria planteó que no iba a participar de la comisión en repudio al fallo de la Corte por la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También criticó mucho el operativo de seguridad, dijo que el Congreso estaba aislado con ese operativo de seguridad. Entonces dijo que por todas estas razones y porque el Estado, así lo planteó Leopoldo Moro, porque el Estado de Derecho se estaba perdiendo, entonces dijo no iban a participar en este momento de las comisiones donde se impulsan proyectos del oficialismo, porque después participó de Agricultura para tratar temas de agenda propia, pero no va a participar de temas de agenda propia del oficialismo. Entonces se retiraron. Entonces hubo un solo dictamen con 16 firmas y faltaron otros diputados que tampoco estuvieron presentes, como Margarita Stolbizer, Juan Brut de Encuentro Federal, y Democracia para Siempre tampoco lo firmó. Claro. Bueno, ahí vos contabas justamente que Pablo Juliano, lo veíamos en las imágenes, que sostenía y batía un proyecto en la mano. Ellos estaban en desacuerdo con la versión original, por lo menos, del proyecto, ¿no? No, aparte que todavía el dictamen no estaba previsto. De hecho, en la sesión de esta semana en la comisión vinieron referentes de APOC, que es el sindicato. Sí, exactamente. Hablaron, pero el oficialismo ya tenía decidido sacar un dictamen, pero no pudieron. Lo que señalaron los dirigentes de APOC es, le hablaron al Congreso que hoy por hoy la auditoría está prácticamente paralizada. Exacto. Es lo que estamos contando. ¿Qué es lo que estamos contando? Que se acumulan expedientes y que, en definitiva, es verdad que hay que hacer toda una discusión amplia sobre la Auditoría General de la Nación, que es un poco el proyecto que tiene Unión por la Patria, pero que la necesidad y las urgencias llevaban a que por lo menos se pongan de acuerdo en el tema de la designación, los mandatos. Exactamente. Entonces, y ese despacho impulsado por el oficialismo tenía el aval del PRO, la UCR, creo que es el partido aliado del oficialismo que integra parte del interbloque con la diputada Paula Modeo. Paula Modeo, la Coalición Cívica e Innovación Federal. Pero bueno, faltaba también la definición de Margarita Stolbizer, que tiene un proyecto propio para garantizar el cupo femenino, no el cupo femenino, que sea parejo la participación, que haya participación de las mujeres. La paridad de género. Paridad de género, sí. Yo tuve la posibilidad de hablar el miércoles con Juan Brugue y me adelantó que ellos, como estaba así el dictamen, ellos no lo iban a firmar.
que querían, me parece, alguna modificación, una nueva discusión. Están de acuerdo con los tiempos en reducir los mandatos de 8 a 4 años. Sí. Están de acuerdo con algunos puntos, pero falta todavía, me parece que pulir un poco más. Construir mayorías. Claro, construir mayorías. Me parece que es lo que le faltó a la Libertad Avanza el miércoles. Exactamente. No tenía las mayorías como para sacar el dictamen. O pensaron que Encuentro Federal iba a participar y lo iba a firmar en disidencia, cosa que no pasó porque tampoco fueron. Claro. Entonces va a haber que esperar un poco para que se puede, digamos, este proyecto lo tienen que destrabar, la auditoría no puede seguir así, no puede no funcionar, porque necesita empezar a ver todos los expedientes y controlar los gastos de todos los organismos públicos. De hecho, en la última Comisión Revisora de Cuentas fueron los senadores de la provincia de Salta, de la provincia del Chaco, los que plantearon que el proyecto, bueno, no les parecía la versión original del proyecto del presidente de la Cámara, Martín Menem, que pudiera, o tenían sus críticas al proyecto, pero por otro lado plantearon que lo que había que definir y lo que estaban prontos a definir en última instancia era la postulación de los justamente auditores por parte del Senado. Claro. Dijeron, primero resolvamos la definición de los auditores, resolvamos esta cuestión institucional que es de nominar a los auditores y después, si quieren, le dedicamos el tiempo a la discusión de la reforma de la ley. De este lado, Pasos Perdidos están en otra, están primero modificando la ley para después hacer. Hay que ver en qué punto se encuentran. Me parece que la postura del Senado es, si designamos primero a los senadores, a los auditores, para discutir el resto de la ley va a haber 8 años de no es prioridad, digamos, para el Senado. Discusión, ¿no? Me parece que lo que hizo el proyecto de Martín Menem, que me parece que fue la idea del presidente de la Cámara de Diputados, fue acelerar esta discusión. Acelerar el tratamiento, sabiendo que iba a generar también una fuerte discusión por parte del Senado. Porque en definitiva, esto que bien está presentando Silvia, que es el dictamen que está trayendo a la mesa la Libertad Avanza, el propio Nicolás Mayoraz, el propio oficialismo, se asemeja mucho con lo que pretende José Mayans en el Senado. Claro. Está más cerca. Por eso también estuvo volando en la Comisión de Asuntos Constitucionales la posibilidad de un decreto, un DNU, un decreto presidencial. Sí, es lo que iba a decir ahora. De un DNU. Si se aprueba un DNU para modificar la ley, se podría destrabar porque nadie le va a ir a rechazar ese DNU. Claro. Inclusive yo creo que acá en diputados hasta lo aprueban el DNU. Claro. Como el DNU necesita una sola cámara, porque esa ley al final nunca se modificó. La ley siempre se mantuvo como se había modificado en el 2006, en la época a propuesta de Cristina Fernández de Kirchner, que con el aval de una sola cámara se ratificaba el DNU. Claro. Bueno, a ver, vamos a compartir a Mercedes Llano, la diputada de La Libertad Avanza, respecto a este debate que se dio el miércoles sobre la Auditoría General de la Nación. Por eso entendemos que con esta reforma que estamos discutiendo, este es solo un pasito parcial, en el marco de una reforma integral que se ambiciona discutir, tenemos que darle claras señales a la sociedad que hay una voluntad política de desterrar los privilegios y los abusos. Por eso, en ese sentido, entendemos que este proyecto debería determinar con contundencia y nitidez cuál será la remuneración de los auditores. Y a nuestro entender tiene que ajustarse un principio de austeridad y hoy por hoy tiene que equipararse a los diputados. No hay reforma posible, creíble, si nosotros desoímos el mandato popular de abogar por la austeridad y de despartidizar los órganos de Contralor para garantizar su autonomía. Es por eso que con la diputada vamos a marcar esta diferencia parcial.
Bueno, ahí sí. estaba justamente lo que ustedes habían Sí. adelantado, que era algo que nos había quedado también en la memoria, porque después de recibir a los integrantes de la organización APOC es el sindicato que regula o que reúne a los distintos trabajadores de la AGN, son los auditores y los trabajadores de la AGN profesionales que vienen Claro. desarrollando a lo largo de muchos años sus tareas. Y sí. Ahora, con esta cefalía que hay, se ven limitados en cualquier actividad que quieran desarrollar, porque Exacto. el directorio el Consejo de los Auditores es lo que lleva adelante toda esta discusión, ¿no? Bueno, tengo que decir una cosa, me equivoqué y Francos vino el año pasado, no vino este año. El error viene cerrando porque el año parlamentario, el 24 de noviembre. Exacto. Exactamente, y Bien. después vino 2 veces a diputado. a diputado. El error surge porque vino a diputado. Bueno, reconozco el error. Muy bien. Muy bien. Gracias, Silvia, también por todo el aporte que nos has dado, porque lo de la AGN parece complejo, parece confuso, Sí. pero es muy importante, pero es un órgano de control constituido en la democracia, Sí. ¿no? Sí, claro. Algo que hizo este Congreso para llevar adelante una de sus funciones, que es controlar al Poder Ejecutivo, sobre Claro, todo, ¿no? exactamente. Y fue revalorizado y mucho por la Constitución Nacional. Exacto. Por la Constituyente, que incorporado como uno de los ámbitos de debate y de control del Congreso. Entonces, la próxima vez que se junte la Comisión de Asuntos Constitucionales será seguramente para dictaminar y veremos las alianzas que se han podido construir y las mayorías que se han podido construir, porque es un proyecto que le interesa mucho al Ejecutivo Nacional que llegue al recinto antes que se cambie también la conformación de la Cámara, ¿no? Claro. Porque una vez que se nombran los auditores antes del 10 de diciembre, esto va a permitir que incluso algunos bloques, que veremos cómo le van las elecciones, ¿no? Cuántos Claro. quedan, porque también lo que pasa en la Cámara de Diputados es el desmembramiento, por ejemplo, del radicalismo, que lo Sí. pone en un lugar menos expectante para poder acceder a un lugar en la AGN. Claro, exactamente. Bueno, habrá que ver ahí, ¿no? El reflejo de la Cámara de Diputados, el reflejo del Senado va a ser el reflejo de las elecciones, de las próximas elecciones, y sin lugar a dudas va a marcar también la situación que muchos partidos van a perder bancas y esas bancas la van a ganar principalmente fuerzas que hoy están poniendo menos bancas en juego, como Exacto. es La Libertad Avanza. De todo eso vamos a seguir hablando en estos días porque si bien la semana es cortita institucionalmente aquí en la Cámara, nosotros estaremos también desarrollando nuestros programas porque va a haber poca actividad parlamentaria justamente por la dificultad de los vuelos que se da cuando hay Exacto. fines de semana largo, ¿no? Exactamente. Bueno, nos vamos. Nos llegamos al final ya, así que Silvia, muchas gracias, buen fin de semana y hasta dentro de otra semana, porque el viernes también es feriado. Claro, nos vemos en 2 semanas. 2 semanas, ahí estamos. Aman, gracias, ¿eh? A descansar un poco. esta Descansamos un semana, poquito, nos sí. vamos a reencontrar el martes. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.